Vamos a continuar explorando la meditación desde la perspectiva de Jiddu Krishnamurti. Y en este caso, un tema bastante interesante que es complejo, naturalmente, que es una de las modalidades de la actividad del pensamiento, la actividad egocéntrica, la actividad del yo, que es la autocompasión, ¿cierto? Y la autocompasión es como una tendencia, un condicionamiento, una estructura, un complejo psicológico que seres humanos desarrollamos, ¿no es cierto? Utilizamos esa estructura y porque naturalmente sufrimos, como todo ser humano, toda persona, eh, en el actual estado de evolución, según se nos señala en la filosofía esotérica, tenemos un estado de conciencia personal, ¿no es cierto? Tenemos una naturaleza física, emocional y mental, pero todavía esa naturaleza mental es limitada en su percepción de la realidad. Y por lo tanto la estructura del yo, la estructura psicológica que se forma es limitada y, y está adherida a cuestiones de carácter temporal. O sea, en todo lo que nosotros hacemos y las cosas con las cuales nos hemos identificado, cosas materiales, y nuestro cuerpo físico es todo de carácter temporal. Todo es inestable, todo es inseguro, todo es incierto. Entonces, naturalmente que nuestra vida psicológica, nuestra vida es sufrimiento. O sea, como lo plantea el Buda, ¿no es cierto? Las cuatro nobles verdades, la vida es sufrimiento. Todos los fenómenos condicionados son sufrimiento. Entonces nosotros nos aferramos a algo y después perdemos o tenemos temor de perder o eso está en riesgo y sufrimos terriblemente porque eso que habíamos puesto nuestra seguridad, nuestra satisfacción, nuestro placer, nuestra realización en algo físico o en algo material o en algo intangible, que sea un, un prestigio, ¿no es cierto? Un renombre, y de pronto estamos rodando por el barro, por el lodo. Entonces estamos aferrados a cosas que son inciertas, que son temporales, que son, digamos, que cosas que se disuelven, que se pierden. Y por lo tanto, toda nuestra vida está en un estado de insatisfacción, inseguridad, en lo profundo, por supuesto. Y cuando nos va mal, nos compadecemos de nosotros mismos, ¿no es cierto? Sufrimos. Y ahí surge, ¿no es cierto?, muchas veces esa inclinación a lo religioso, pero no desde un punto de vista de lo religioso en sí, que es volver a estar integrado, volver a estar unido, ¿no es cierto? Volver a la unidad, a la unicidad, sino que es más bien una autocompasión para yo volver a estar bien, para que las cosas se me den como yo quiero. La meditación no es una actividad egocéntrica. No sería en este caso una actividad del yo con la finalidad de restablecer mi satisfacción y seguridad, para volver a estar equilibrado en mis temores, en mis deseos, en mis apegos, en mis satisfacciones, en mi seguridad. Y la religión tampoco, en su sentido más profundo, es eso, es la seguridad del yo personal. Además, considerando que el yo personal no puede estar nunca seguro de nada. Hemos construido un yo psicológico en base a nuestro cuerpo físico, a nuestras circunstancias, a nuestra memoria.
Y seguro, seguro no podemos estar. De hecho, nuestra vida es corta. Nuestra vida es incierta, frágil y corta. Esa es la verdadera situación de nuestra vida. Entonces, claro que estamos, como estamos internamente o espiritualmente dormidos, no tenemos discernimiento, o nos las arreglamos para tener una neurosis que permita olvidar las realidades de la vida, la primera de la cual es la muerte, por supuesto. De lo único que estamos ciertos es que vamos a morir, al menos físicamente. Entonces, esas realidades las echamos a un lado y seguimos viviendo en nuestro mundo de ilusiones, de estímulos. Entonces, la meditación o la espiritualidad no es un asunto de satisfacción y seguridad personal. Y vamos a introducirnos en este tema a través de este pensamiento de Krishnamurti. Dice, la meditación nunca es oración, o sea, la plegaria, la súplica, nace de la autocompasión. O sea, cuando estamos en problemas, cuando nuestra seguridad personal está amenazada, cuando nuestros intereses están en conflicto, están amenazados, ¿no es cierto? Usted reza cuando se encuentra en dificultades, cuando hay sufrimiento, pero cuando hay felicidad y dicha, no hay súplica. Esta autocompasión tan profundamente arraigada en el hombre es la raíz de la separación. Ese punto es bastante interesante. ¿Qué quiere decir Krishnamurti que dice que esta autocompasión tan profundamente arraigada en el hombre es la raíz de la separación? Porque nosotros no encaramos el sufrimiento directamente como lo propone el Buda, ¿no es cierto? Ver el sufrimiento, la vida es sufrimiento. Los fenómenos condicionados son sufrimiento directamente. No entramos con discernimiento a ver eso, sino que del sufrimiento que sentimos, que tenemos, generamos una autocompasión, ¿no es cierto? Lo que está separado o cree estarlo, en su continuo intento de identificarse con algo que no esté separado, solo produce más división y dolor. Claro, o sea, ¿qué es lo que dice Krishnamurti? Que dentro de la actividad egocéntrica, psicológica, ahí, cuando estamos en el más profundo dolor, de la pérdida, ¿no es cierto? Hemos perdido algo, para nosotros es terrible, brutal, salimos a buscar algo superior que no esté separado. Salimos para poder, digamos, evadir el sufrimiento, tratar de compensar, evadir el sufrimiento a través de esa identificación con algo que simbolice algo unitario, algo integrado. Dice, desde esta confusión uno clama al cielo o a su marido o a cierta deidad de la mente. Esta queja puede encontrar una respuesta, pero la respuesta es el eco de la lástima de uno mismo en su separación. Entonces dice Krishnamurti, esta es la postura de Krishnamurti radical. Usted sabe que Krishnamurti en este punto era bastante radical y controversial. Para él, eh, cuando uno ora y ora y ora, uno se siente mejor, normalmente cuando lo hace diligentemente. Krishnamurti plantea que, bueno, como la motivación es, según él, pues egocéntrica, personal, esa respuesta que viene de nosotros mismos, viene de subconsciente, por decirlo así. Viene de nuestra propia mente, de capas más profundas de la mente, que y- que nos genera un cierto grado de tranquilidad, pero que no vendría, según él, de un estado superior, ¿no?
deidad, ¿no? Y sigue, dice la repetición de palabras, de oraciones, es hipnótica, aislante y destructiva, porque sigue siendo, según él, una actividad del pensamiento, ¿cierto? Una actividad egocéntrica. Por eso que es la repetición, la oración, que tiene este origen, ¿no es cierto? Que tiene el origen de la autocompasión, esa sería la fuente de esta práctica, digamos, sufriendo, no teniendo la capacidad de percibir el sufrimiento de lo condicionado, generamos una autocompasión y de ahí que es una forma de calmar nuestro dolor, no comprenderlo, sino que tratar de apaciguarlo, tratar de evadirlo. Entonces, según él, esto sería aislante, sería destructivo desde el punto de vista de la mente. El aislamiento del pensamiento está siempre dentro del campo de lo conocido, y lo conocido es lo que responde a la oración. O sea, la actividad de la mente, la actividad del pensamiento personal, siempre funciona desde la memoria, sí, desde los registros que nosotros tenemos de nuestra vida. Nuestra mente, nuestro cerebro ha registrado, y esta actividad es una actividad de la mente, por lo tanto es una actividad de la memoria, dentro de los márgenes de lo que el pensamiento ha registrado, que conoce. Entonces, desde lo conocido, o sea, desde todo el conjunto de experiencias, de recuerdos que uno tiene almacenado, desde ahí viene la respuesta, dice Krishnamurti, que nos sentimos mejor cuando oramos. Eso es lo que está planteando Krishnamurti. Eso es lo que plantea él. ¿Eh? Para pensarlo, para considerarlo. Pero él pone un límite, o sea, pone una diferencia muy grande, porque dice la meditación dista mucho de todo esto, o sea, dista mucho de este proceso del pensamiento, de lo conocido, de la actividad del yo, ¿cierto? La actividad egocéntrica, la autocompasión. El despertar de la conciencia, como por ejemplo lo podemos ver en el caso del Buda, fue porque él encaró el sufrimiento, vio el sufrimiento y eso despertó en él ese discernimiento, esa percepción, esa penetración en la naturaleza de la realidad. No la autocompasión, no otra actividad egocéntrica que es la autocompasión, ¿no es cierto? Es otra modalidad de la actividad egocéntrica. Eso es lo que nos está planteando. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado en el autoconocimiento, porque las modalidades del pensamiento son muy diversas y de muy diferente orden. Puede ser algo muy personal o material o mundano, podríamos decir así, o puede aparentar ser algo muy espiritual, entre comillas, pero es algo personal, sigue siendo de la raíz de lo personal, del interés propio, del interés personal, del interés del yo, de la actividad eh, egoísta, por decirlo así, egocéntrica, autocentrada. Y esa actividad autocentrada puede tomar diversas formas, incluidas formas religiosas o espirituales, o cualquier conceptualización, no le importa la forma de su conceptualización o las imágenes que podamos tener, siguen en torno a la actividad egocéntrica. Y eso es lo que Krishnamurti siempre está tratando de revelar todas las estructuras de autoengaño que nosotros tenemos, que la mente humana desarrolla. Entonces dice, la meditación dista mucho de esto. El pensamiento no puede entrar en este campo, o sea, el pensamiento no puede entrar en el campo de la meditación, porque la meditación no es un movimiento de lo conocido o condicionado o una estructura dentro de la estructura, por ejemplo, del apego, de la dependencia. Entonces dice, el pensamiento no puede entrar en este campo. No hay separación. O sea, en el estado meditativo no hay
no hay dos, digamos, no hay un centro y un objeto separado. Y por consiguiente tampoco identidad. O sea, no hay un yo separado en el estado meditativo. No hay un yo separado que pueda autocompadecerse, que no hay un yo separado que pueda digamos, identificarse. Por eso eso no hay identidad. O sea, es el centro yo que se identifica con algo, que lo busca, que lo anhela, que se identifica. ¿Por qué? En el movimiento de su sufrimiento psicológico. Se identifica. Nos identificamos, nos aferramos a toda clase de cosas justamente para buscar seguridad en nuestro sufrimiento. Entonces, si el pensamiento no puede entrar en este campo de la meditación, no hay separación, o sea, no hay fragmentación, que es la que genera el mismo pensamiento, y por consiguiente tampoco identidad. O sea, no hay un centro que se pueda identificar con algo. Simplemente se es eso, se florece aquello. La meditación está al descubierto, el secretismo no tiene cabida en su seno. Todo está claro y a la vista, entonces existe la belleza del amor. O sea, en el despertar de la meditación, que es el discernimiento, ¿cierto? En sánscrito se nos dice que es viveka, la capacidad de ver la realidad profundamente, de separar lo intemporal de lo temporal, lo condicionado de lo no condicionado, etcétera, o lo fundamental de lo accesorio. En la meditación se percibe todo eso. No hay nada en ese sentido oculto en ese proceso. Es todo lo contrario, es la iluminación de la mente, ¿ya? En la iluminación de la mente todo se revela. No hay secretismo, dice Krishnamurti. Y dice, todo está claro y a la vista, entonces existe la belleza del amor. Bueno, en otros contextos, Krishnamurti dice que para que haya amor debe el sufrimiento tiene que llegar a su fin, dice Krishnamurti. Porque el sufrimiento opera en un centro separado, fragmentado, que es la actividad del yo. Ahí hay dolor. Por eso nosotros estamos sufriendo en este momento. Por ese centro de conciencia, ese yo, que es un núcleo de pensamiento, con el cual estamos identificados. Eso estamos sufriendo. En estado de meditación, eh, ya no hay ese centro, no hay esa actividad egocéntrica y por lo tanto hay belleza y amor. Se ha terminado ese ciclo del yo y florece, ¿no es cierto?, lo que tradicionalmente llamamos espiritualidad, inteligencia, compasión, y que también llamamos normalmente en filosofía esotérica un estado integrado de conciencia. ¿Por qué? Porque el sentido del yo se ha terminado, se ha disuelto ese ciclo evolutivo en que el yo estaba presente y se inicia un nuevo ciclo evolutivo donde el estado meditativo es un estado, digamos, no condicionado a un estado intemporal, se pasa a otra esfera de evolución. Eso es lo que plantea la filosofía teosófica o esotérica, ¿no es cierto? Entonces, para Krishnamurti la meditación es luz, percepción, ver, despertar, comprensión por el sufrimiento psicológico, el sufrimiento de la humanidad. Nuestro sufrimiento es el sufrimiento del pensamiento, es el sufrimiento del yo, porque la actividad del pensamiento no puede percibir la realidad. Construye una realidad, pero no puede percibir. Queda dentro de los márgenes de ese condicionamiento.
Por eso se requiere un proceso de iluminación, de percepción o discernimiento. Y además, todo esto está muy lejos de lo que llama al principio Krishnamurti acá autocompasión, que tanto nos gusta a los seres humanos, esta autocompasión, porque naturalmente estamos sufriendo. De hecho, mientras más despierta internamente un ser humano, mientras más discernimiento tiene, se dice que las primeras etapas más percibe sufrimiento, más sufrimiento puede llegar a percibir porque empieza a darse cuenta realmente de la realidad. O sea, se empieza a dar cuenta de que todo lo en lo cual estaba identificado, aferrado, digamos, apegado, es todo un asunto eh, temporal, incierto. Uno está aferrado a algo incierto, es como uno apuesta por algo que va a perder siempre. Y en lo profundo de la mente hay dolor por eso. Y buscamos seguridad física, psicológica, conceptual, doctrinal, ideológica, como quiera, en el dinero, en lo que sea, buscamos seguridad, porque sabemos que todo es temporal. Por eso estamos en esa constante neurosis psicológica. Entonces, lo que aquí podemos explorar tentativamente son todas esas modalidades de la actividad del pensar eh, de autoengaño, sobre las cuales tenemos que estar muy atentos en ese proceso de autoconocimiento o de atención, de observación. De otra manera vamos a quedar atrapados en esas estructuras del pensamiento. ¿Mm? Así que este es un pensamiento interesante, complejo, y para ver que la actividad egocéntrica tiene muchas modalidades, tiene muchas formas, muchos modos de continuar girando y girando en ese proceso del yo, de ese devenir psicológico del cual cuesta tanto salir, ¿no es cierto? Bueno, para pensar, para cuestionar, para examinar este difícil pensamiento de Krishnamurti. Mando un abrazo y si se da la posibilidad nos encontramos en un próximo podcast.